Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. Gabriel Anderson siempre había odiado los aeropuertos. Eran una parte inevitable de su trabajo, una presencia constante de la que no podía escapar, y en parte los culpaba por la fricción en su matrimonio de 29 años. Para él, los aeropuertos eran espacios caóticos, llenos de multitudes interminables que se movían entre controles, donde cada pasajero era procesado más como carga que como persona. Se preguntó si era hora de aceptar simplemente este proceso rutinario. Después de todo, el salario justificaba la incomodidad, incluso si viajar no siempre era fácil. Hace 15 años había esperado pacientemente en cada fila, para el check-in, la seguridad, el embarque, hasta llegar a un asiento estrecho en la parte trasera de la cabina, solo para enfrentar más retrasos mientras los pasajeros luchaban por espacio en los compartimentos superiores. Ahora, con años de experiencia, ya no facturaba equipaje. Solía pasar rápidamente por seguridad y evitaba los problemas típicos. Con el tiempo, sus frecuentes vuelos de costa a costa y los viajes cada vez más cortos entre ellos le habían otorgado ciertos privilegios. Podía evitar las filas del fondo, abordar temprano y, gracias a su tarjeta de crédito, acceder a salas VIP, lo cual era especialmente agradable en un aeropuerto bullicioso de una gran ciudad. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, su aversión por los viajes seguía intacta. Pero hoy, mientras estaba sentado en la sala VIP, notó a una elegante mujer llamada Verónica. Llevaba un vestido sofisticado con un escote parcialmente oculto bajo un cardigan y entabló conversación con él. Mientras hablaban, su cardigan se deslizó ligeramente, llamando su atención. Gabriel escuchaba, cautivado por sus palabras y su apariencia. Finalmente, ella le entregó su tarjeta de presentación, y él se sorprendió al descubrir que también era de su ciudad. Este detalle compartido mantuvo la conversación unos minutos más. Verónica tenía otro destino antes de regresar a casa, y él supuso que probablemente era lo mejor. Cuando se separaron para abordar sus respectivos vuelos, Gabriel se preguntó, ¿había estado coqueteando con él? Su intuición en estos asuntos se había desgastado tras tantos años de matrimonio, por lo que solo se dio cuenta de esa posibilidad después. Incluso si lo hubiera notado en el momento, no habría sucedido nada. Había sido fiel durante los 29 años de su matrimonio y pensaba seguir siéndolo. Aunque sus habituales viajes de un extremo a otro del país eran rutinarios. Hoy terminaba con una nota alta, no solo por los éxitos laborales que prometían una posible bonificación en el próximo trimestre, sino también por la agradable conversación con Verónica. Instalándose en su asiento de clase económica mejorada, Gabriel se preparó para el viaje de regreso. Justo cuando iba a poner su teléfono en modo avión, sonó. Era su esposa, Emily, llamando inusualmente temprano. Dudó, con el dedo suspendido sobre la pantalla, pero finalmente decidió que no era urgente y apagó el teléfono. Si uno de los niños hubiera llamado, habría respondido. Pero lo que fuera que Emily quisiera, podía esperar. Su relación había sido tensa durante los últimos 15 años, y, aunque sabía que su agenda de viajes había influido, sentía que la reacción de ella era exagerada. Solo viajaba unas 5 noches al mes, pero incluso eso parecía demasiado para Emily. Deseaba que ella lo entendiera. Cuando aceptó este puesto bien pagado y lleno de bonificaciones, ella estaba encantada, prácticamente empujándolo por la puerta. También lo recibía con los brazos abiertos cuando regresaba, especialmente valorando la estabilidad financiera que proporcionaba. Últimamente,
A pesar de sus esfuerzos por reavivar su conexión con citas y cenas, Emily se había vuelto más distante. Una reciente conversación con su jefe había abierto la posibilidad de un nuevo puesto, más viajes, un salario más alto. Gabriel no se lo había mencionado a Emily, sabiendo que solo empeoraría las cosas. Se sentía triste por la tensión, pero encontraba consuelo en sus hijos que estaban prosperando. Su hija, Olivia, estaba a punto de graduarse de la universidad, y su hijo Mike estaba tomando cursos de verano para adelantarse en ingeniería, siguiendo los pasos de su padre. Ambos eran inteligentes, ingeniosos y trabajadores, el orgullo de sus padres. Extrañaba los días en que su presencia llenaba la casa y sentía que Emily también, dado su comportamiento cada vez más retraído. A pesar de las dificultades matrimoniales, Gabriel se sentía orgulloso de los jóvenes excepcionales que habían criado juntos. A lo largo de los años, habían encontrado muchas formas de llenar sus vidas de alegría. Gabriel se sorprendía a menudo deseando poder pasar más tiempo con ellos. Ahora que los niños vivían cerca, empezó a considerar mudarse a una casa más pequeña. Sin embargo, Emily no tenía ese deseo. Su papel como directora financiera en el hospital y su participación en diversas organizaciones benéficas la mantenían profundamente conectada con la comunidad local. La casa, el vecindario y las relaciones que habían construido eran perfectas para su imagen pública. Mantener la casa y el jardín requería más esfuerzo que una vivienda más pequeña, pero Gabriel lo veía como parte de apoyar el papel social de su esposa. Suspiró pesadamente mientras el vuelo continuaba, con cada minuto sintiéndose más agotador que el anterior. No tenía ganas de ver una película y, sin poder dormir, cerró los ojos con la esperanza de descansar un poco. Un sacudón repentino al aterrizar lo despertó. Resultó que había logrado dormir la mayor parte del vuelo. Cuando encendió su teléfono, la pantalla se iluminó con numerosas notificaciones, mensajes de voz y textos de casi todos sus seres queridos. Llamó inmediatamente a su hija. «Oh, gracias a Dios, papá. Estaba tan preocupada. Olivia, sabías que estaba en un avión. ¿Qué ha pasado? Veo muchas llamadas, pero nadie ha dicho nada concreto. Lo sé, pero no quería explicarlo por teléfono. Pasa por mi casa de camino a casa. Mike también estará aquí. Olivia, no puedes dejarme en ascuas. ¿Estás bien? ¿Mamá está bien? ¿Ha pasado algo? Lo siento, papi. Es complicado, pero todo está bien. Te lo explicaré cuando llegues». Desconcertado, Gabriel se apresuró a ir del aeropuerto internacional al apartamento de Olivia, cerca de su universidad. Tocó la puerta y, cuando Olivia la abrió, vio preocupación en su rostro. Dentro, notó que su hijo tenía una expresión seria. «¿Qué pasa, cariño?» «Oh, papá, lo sentimos tanto. Todo esto se ha salido de control», dijo Olivia, conteniendo las lágrimas. Mike añadió: «Es un verdadero desastre, papá, un caos total». «Solo díganme qué ha pasado», insistió Gabriel. «Nunca pensamos que llegaría tan lejos». Olivia lucía exhausta. «Simplemente siguió creciendo como una bola de nieve». «¿Exactamente qué no querían que pasara?» «Bueno, tal vez queríamos que pasara algo, pero no así. Está bien, esto fue lo que pasó. Todo empezó hace unos 2 meses, cuando estabas fuera. Quise sorprender a mamá con una visita para almorzar, pero cuando llegué, noté un coche caro en la entrada. No lo reconocí y nadie había mencionado que alguien vendría. Desde la calle, vi luces dentro y sombras moviéndose hacia el garaje. Llamé a mamá, pero no contestó. Intenté de nuevo unos minutos después y finalmente respondió. Cuando le pregunté si estaba en casa, dijo que aún estaba en el trabajo y que me llamaría más tarde. Sabía que no estaba siendo honesta y, después de colgar, me quedé en el coche,
sin saber qué hacer. Finalmente, moví mi coche fuera de la vista y me acerqué para mirar por la ventana del garaje. Vi el coche de mamá junto al carro y me llené de furia. Llamé a Mike para contarle lo que había visto y exigí una explicación. Enojada y decidida, observé todo el tiempo que pude. Cuando me cansé, Mike tomó el relevo y se quedó toda la noche. Finalmente, alrededor de las 8 de la mañana, un hombre salió. Mike lo siguió hasta un edificio de oficinas, preguntó su nombre al guardia de seguridad y me llamó. No sabíamos qué hacer después. Cuando llamé a mamá al día siguiente, ni siquiera me devolvió la llamada. Desde entonces, las cosas han estado tensas entre nosotras. Durante tu última visita discutimos todo, pero el mismo problema volvió a surgir. Así que Mike y yo decidimos que era hora de actuar. Mike tomó el primer paso. Hace unas semanas, cuando estaba en casa, estabas revisando los detectores de humo, y cuando vi el del garaje, tuve un pensamiento gracioso. En ese momento parecía divertido. Pero ahora, pensándolo bien, no parece muy sensato. Dudamos en contártelo, porque sabíamos que querrías atrapar al culpable con las manos en la masa e incluso exponerlo, lo que podría provocar un escándalo. Eso podría herir a mamá, aunque no intencionalmente, e incluso podría ser arrestado. Definitivamente no queríamos eso. Decidimos que podíamos humillarlo sin empeorar las cosas. Así que sugerí que Olivia se colara en el garaje por la noche y creara una pequeña descarga de chispas, como las que a veces generan los coches eléctricos. Solo un poco de humo para activar la alarma. El plan era que todos los detectores funcionaran correctamente y terminara solo con una llamada al departamento de bomberos. Resultó que había un detector de calor en el garaje, no un detector de humo. El rostro de Mike se puso pálido. Por eso la alarma no sonó de inmediato, murmuró, y Gabriel solo negó con la cabeza. Olivia añadió, pensamos que la visita de los bomberos lo humillaría, pero eso no parecía suficiente, así que subí la apuesta. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par al empezar a comprender la gravedad de la situación. Parece que mi matrimonio está en riesgo, dijo. Al menos, ¿la casa sigue intacta? Olivia suspiró. Sí, en su mayoría. Tras una breve pausa, continuó. Fui a la casa un par de veces después de que mamá se fuera a trabajar y cada vez encontré una botella de vino vacía en la basura que pertenecía a mamá. Como mamá suele enfriar su vino, decidí aprovechar la oportunidad para avergonzarlo. Hoy en día, las drogas como el Viagra son fáciles de pedir en línea, así que conseguí algunas. Estoy estudiando farmacia y, con mis conocimientos de química, sabía cómo disolver las pastillas en un líquido. Gabriel interrumpió. Por favor, dime que no lo hiciste realmente. Oh, sí lo hice, admitió ella. Ayer por la tarde me colé en la casa. Vi que mamá había abierto una botella, la volvió a sellar y la dejó a un lado. Apenas la había tocado, así que añadí mi mezcla, la revolví y la dejé como estaba. Esperábamos que cuando llegara el departamento de bomberos, él tuviera que salir corriendo de la casa y le resultara difícil ocultar su condición frente a los vecinos. Luego, Mike intervino. En medio de la noche, entré por una ventana que había dejado ligeramente abierta en el garaje. Usé el puerto de carga del coche y algunas herramientas para crear un arco que calentó el metal alrededor del puerto. No estoy seguro de si había un problema con el coche, pero de repente saltaron chispas por todas partes. Pensé que el detector de humo se activaría, esa era mi esperanza, y salí corriendo de ahí. Resultó que, después de que me fui, la batería realmente se incendió. Creo que eso pasó porque cuando llegó el departamento de bomberos, ambos coches, el suyo y el de mamá, ya estaban en llamas. Para entonces,
La alarma de toda la casa ya se había activado, y todo el vecindario la escuchó. Olivia añadió: «Sabes cómo mamá entra en pánico en este tipo de situaciones, ¿verdad?». Estaba completamente aterrorizada. La situación se intensificó desde ahí. ¿Más que una esposa infiel y una casa casi incendiada?, preguntó Gabriel con seco sarcasmo. Olivia continuó: «La casa no se quemó». «Genial», murmuró él. «Así que, cuando hablé con mamá por la mañana, me dijo que saltó de la cama en cuanto sonó la alarma. Intentó despertar a Carter, pero estaba completamente inconsciente por el alcohol. Pensó que había muerto y entró en un pánico aún mayor. Terminó llamando al 911, pidiendo tanto al departamento de bomberos como a los paramédicos. Lo agarró por los tobillos e intentó arrastrarlo fuera del dormitorio hasta la puerta principal, olvidando o simplemente sin notar que ambos estaban completamente desnudos. Él era demasiado pesado para que ella lo bajara por las escaleras, así que lo arrastró boca abajo, escalón por escalón. ¿Recuerdas ese clavo que sobresalía de la alfombra en la entrada del dormitorio, en el que me golpeé el dedo del pie la última vez que estuve allí? Bueno, parece que nunca lo arreglaron, o que volvió a salirse, porque ocurrió algo desagradable. Esta vez, mamá intentaba arrastrar a Carter, lo cual no es poca cosa considerando su tamaño, y ese desafortunado clavo se enganchó en él. Y como había logrado mezclar vino con Viagra, las cosas solo empeoraron. El clavo le desgarró la piel, dejando arañazos en su estómago, cara y, desafortunadamente, debajo de la cintura. La casa estaba oscura. Carter estaba inconsciente, así que mamá no notó nada extraño. Simplemente siguió arrastrándolo por las escaleras. Admito que casi me dio lástima. Además de un largo corte que se extendía por su cuerpo y sangraba desde la ingle, tenía quemaduras por fricción en toda la piel, desde el estómago hasta la nariz. Cuando finalmente resbaló del último escalón y cayó sobre el suelo de la cocina, la caída solo empeoró su estado. Mamá continuó arrastrándolo por el suelo de la cocina hasta la puerta principal, donde su cabeza chocó contra el marco de la puerta. Luego rebotó en el porche de concreto y finalmente rodó hasta la acera. Cada golpe añadía nuevos cortes y moretones a su ya maltrecho rostro. Gabriel no mostró ninguna reacción. Aparentemente, el ruido activó la alarma de seguridad, despertando a los vecinos. Para cuando mamá casi había arrastrado a su amante casi desnudo hasta el césped, ya se había reunido una pequeña multitud. Timothy, el vecino de enfrente, filmó todo y me lo envió. Gabriel quedó impactado al ver la grabación. En el video se ve a Emily caminando de un lado a otro por el jardín, aún medio vestida, mientras la cabeza de Carter golpeaba repetidamente los escalones mientras ella lo arrastraba. Era como si la adrenalina o alguna fuerza oculta le permitieran moverlo como si no pesara nada. Poco después, llegaron una ambulancia y los bomberos, llenaron la casa, abrieron el garaje y comenzaron a limpiar todo. Los paramédicos envolvieron a Emily en una manta, y cuando dieron vuelta a Carter, hicieron otro descubrimiento. Mike explicó que el coche eléctrico de Carter tenía una función de seguridad que enviaba una notificación a su teléfono fijo cuando se detectaba actividad inusual. La esposa de Carter, Francine, recibió esta notificación, notó que el coche estaba estacionado en un lugar extraño y no en el aeropuerto, y se dirigió allí de inmediato. Gabriel se quedó atónito cuando los paramédicos intentaron devolverle la conciencia a Carter, pero no lo lograron. Habían preparado una camilla, pero justo cuando estaban a punto de levantarlo, Francine irrumpió y volcó la camilla, haciendo que Carter cayera de cara contra la acera. Esta última caída le dejó una herida profunda que no fue fácil de suturar. Gabriel preguntó si merecía algo de compasión, pero Francine, hirviendo de rabia, no pudo contenerse y le dio unos cuantos golpes
antes de que finalmente la detuvieran. Emily se quedó inmóvil, mientras no menos de una docena de vecinos curiosos observaban el caos desarrollarse. Francine se lanzó contra Emily, pero en lugar de golpearla, le arrancó la manta, dejando a Emily expuesta durante varios largos segundos hasta que alguien encontró otra manta. Al ver a su esposa, Gabriel pensó, voy a extrañar esta vista. Pero parecía que los vecinos ya habían visto suficiente. Las preferencias personales de Emily en cuanto a su arreglo, por así decirlo, ya no eran un secreto. Para cuando finalmente llegó la policía, la situación se había calmado en su mayoría, excepto por el coche de Carter, que seguía echando chispas y humo. Aún furiosa, Francine exigió que arrestaran a Emily. En qué cargos no estaba claro, pero un oficial la llevó al coche patrulla por su seguridad, alejándola de la enfurecida Francine y la multitud curiosa. Más tarde, Olivia compartió que, aunque sabían que Carter estaba casado con Francine, no se habían dado cuenta de que ella era la hija del fiscal del distrito. Ese detalle pudo haber influido, ya que Emily fue llevada a la comisaría, aún envuelta solo en una manta. No la liberaron hasta alrededor de las 10 de la mañana, después de que no lograra comunicarse con Gabriel. Gabriel comentó que probablemente era el karma. Curiosamente, cuando Carter nunca recuperó la conciencia, le realizaron una prueba toxicológica y el único hallazgo inusual fue un rastro de Viagra. Cuando la esposa de Carter escuchó la noticia por primera vez, su reacción fue de total incredulidad y furia. Dado su problema cardíaco, le resultaba insoportable imaginar que pudiera correr semejante riesgo. Al menos eso fue lo que afirmó. El médico intentó tranquilizarla, señalando que, curiosamente, el incendio había sido una especie de bendición. Gracias a él, Carter llegó al hospital a tiempo, evitando que cayera en coma. Sin esta intervención, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Gabriel, aún recuperándose del impacto, preguntó, ¿realmente podría haber sido peor que esto? Mike intervino, mencionando que la policía había llevado a su madre a interrogatorio y había ido a su casa ese mismo día en busca de pruebas. En medio del caos, los bomberos habían roto una botella de vino y algunos vasos, dejando cristales rotos, vino derramado y agua por todas partes, destruyendo cualquier rastro. Mike había estado allí antes, y notó que la única señal que quedaba era un rastro de sangre que bajaba por las escaleras y salía al exterior. Supuso que la policía ahora intentaba obtener más respuestas de su madre. La gente parecía asumir que Carter había tomado Viagra, lo cual era extremadamente arriesgado, dada su condición. Sin embargo, sin pruebas concluyentes, Mike pensó que la policía no retendría a su madre por mucho tiempo. Añadió que los bomberos habían logrado salvar su preciado coche del garaje. A estas alturas, los rumores sobre el incidente se habían extendido, y por la mañana, tanto su madre como Francine aparecían en los titulares. Gabriel preguntó, ¿y dónde está tu madre ahora? Olivia respondió, todavía está en la comisaría. Dijeron que nos llamarían en cuanto podamos recogerla. Papá, lo siento mucho. Deberíamos haber acudido a ti en lugar de dejarnos llevar por la ira. Siento que solo hemos empeorado las cosas. Los hijos de Gabriel parecían abatidos, pero él les dedicó una leve sonrisa. Al levantarse dijo, aprecio lo que ambos intentaron hacer. Honestamente, significa mucho para mí. Y siendo justos, no creo que hayan arruinado nada. Viéndolo objetivamente, todo salió relativamente bien. Me voy a casa. Su madre los necesitará a los dos, y les dejo a ustedes decidir quién la recoge de la comisaría, pero definitivamente no seré yo. Asintieron en señal de acuerdo. De camino a casa, Gabriel se detuvo en el banco para transferir la mitad de sus fondos a una cuenta separada a su nombre.
Planeaba encargarse del resto de las finanzas esa misma noche o al día siguiente. Luego pasó por una tienda local para comprar bolsas de basura, asumiendo que la mayoría de su ropa estaba dañada por el humo. Cuando llegó a casa, ignoró las secuelas del incendio, pero notó el rastro de sangre serpenteando por la casa. Sonrió en silencio. La puerta principal estaba cerrada pero sin llave, y el rastro de sangre conducía al interior. La cocina junto al garaje parecía como si hubiera ocurrido una pequeña explosión allí. Ignorando el desastre, se dirigió directamente al dormitorio para recoger ropa para la tintorería. Dejó las preguntas sobre los daños materiales a la compañía de seguros. La cama deshecha le provocó una leve tristeza, pero rápidamente la desechó. Ya tenía un plan formándose en su mente. Divorcio. Dividiría las finanzas, encontraría un nuevo apartamento, viajaría más y pasaría tiempo con sus hijos, esperando con ansias una nueva sensación de libertad. Gabriel le pidió a Mike que le enviara una copia del video para poder compartirlo con las noticias locales. Sin duda, las organizaciones de voluntariado de Emily agradecerían un poco de publicidad extra, especialmente en un contexto tan dramático. Mientras cargaba la última bolsa en el coche, un coche patrulla se detuvo y un oficial salió, pidiendo su identificación. El oficial parecía ligeramente tenso, posiblemente consciente de los eventos del día o habiendo visto la grabación él mismo, pero aún así hizo la pregunta. ¿Estarás bien? El torbellino de los acontecimientos del día pasó ante los ojos de Gabriel como una ruleta. Cuando finalmente se detuvo en la tarjeta de presentación de Verónica, su rostro se iluminó con una sonrisa. Oh, estaré más que bien, oficial. Créame, todo va a estar perfectamente. Después del divorcio, Emily se quedó con el 20% de todos los ahorros y se hizo famosa en todo el país. El video se había mostrado en el canal principal. La carrera de Emily quedó destruida, al igual que ella.